Bueno, vamos a retomar la clase y ahora con Atenas. Esto es Atenas actualmente. Atenas se fue unificando alrededor de varias polis. Recuerden que polis es el singular y poleis, tildado en la O, es el plural. Alrededor de Ática, más o menos en el año 700 a.C. ¿Por qué se llamaba Ática? Porque estaba dedicada a la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría. Por eso Atenas practicaba la filosofía y el conocimiento. Era dominada por los aristócratas. Bueno, me tengo la traba. Que se reunían en el Areópago. Todas las polis griegas en un principio no eran como nosotros creemos que eran. Esparta siempre fue un reino. Atenas no siempre practicó la democracia. Atenas en un principio era una ciudad como todas las demás, con un rey, una monarquía absoluta, que después fracasa. Y va evolucionando poco a poco hasta llegar a la democracia. Bueno, el Areópago era como el Senado de Roma. Estaba compuesto el Areópago por 9 arcontes. Cada miembro del Areópago se llamaba arconte. Generalmente era de la aristocracia, eran 9. Y hay otra de las diferencias con la Jerusía, que eran 28 ancianos. En Atenas eran 9 arcontes. Después de los arcontes seguía la eclesia. La eclesia era la asamblea de todos los ciudadanos. Todos. ¿Quiénes eran ciudadanos? De nuevo, los hombres mayores de 21 años. Extranjeros, esclavos. Mujeres eran ciudadanas pero sin derechos. Y los niños estaban excluidos. A finales del siglo VII antes de Cristo se da un disturbio político. Cuando les hablé de Egipto, yo les hablé sobre los periodos intermedios. También yo les dije que en Grecia hubo edades oscuras que equivalían a los periodos intermedios en Egipto. Bueno, esos periodos intermedios fueron precedidos por disturbios, como la génesis del problema. Reitero aquel dibujo que les hice en la pizarra sobre los diferentes estadios, ¿recuerdan? 1, 2, 3, 4, 5 estadios. Cuando la civilización inicia, se consolida, llega a su culminación, decae y colapsa. Les reitero la historia del ave fénix, que es de los griegos, donde ellos sacaron esto. El ave que se quema y renace de sus propias cenizas. Eso es lo que los griegos, especialmente en Atenas, se identificaron con el ave fénix. Aparece una edad oscura y se da un disturbio político en el siglo VII a.C. Se dan problemas económicos. Los campesinos se venden como esclavos para poder pagar, porque resulta que llegó un momento en que ya no podían pagar, y para un griego perder su libertad era algo impensable. De ahí viene que se define las guerras médicas como una guerra entre la libertad griega contra el despotismo persa. Los griegos estaban luchando por su libertad, hasta los mismos espartanos. Para ellos la libertad era pertenecer al Estado y ser un gran militar. Para los atenienses no. Era lo contrario, pero sin embargo ellos querían su libertad. Bueno, se dan unas protestas que casi generan en una guerra civil. Veamos lo que está pasando ahora en Managua. Traigamos eso al tiempo actual. Cuando el pueblo se harta, se harta. Porque cayó el muro de Berlín por unas protestas que se iniciaron por problemas económicos en Moscú. Y eso degeneró en protestas callejeras que llegaron prácticamente a dar un golpe de estado al Parlamento comunista, que fueron atacados inclusive militarmente. Y entonces fue cuando Boris Yeltsin tomó el poder y ya dejó de ser secretario para pasar a ser presidente, y
todo lo que sucedió. Aquí pasó algo parecido. Recuerden que la historia se repite. Dentro de ese problema aparece considerado uno de los 7 sabios de Grecia, uno de los padres de la democracia, aparece Solón. La figura de Solón es famosa por las reformas de Solón. Solón era un aristócrata liberal, por lo tanto era un arconte. Pero Solón no era un aristócrata conservador, esos que ven hacia atrás, sino el chaval veía hacia adelante. Solón en el Areópago impulsa estas reformas. Primero que nada se convierte en arconte único, él no quería ser tirano. Creo que recuerdan cuando les hablé sobre la tiranía en Grecia, que era muy diferente a lo que ahora concebimos como un tirano. Un tirano griego era un buen gobernante querido por el pueblo que impulsaba el comercio, impulsaba las artes, hacía construcciones en las ciudades y el tipo era muy querido, simplemente estaba sobre la ley, eso era todo, y generalmente llegaba por un golpe de estado. Solón no creía en la tiranía, entonces para que no lo nombren tirano, adopta el nombre de arconte único. Entonces los otros 8 arcontes que estaban ahí bajan. Algo parecido pasó en la Guerra Civil Española con Francisco Franco, cuando lo nombran generalísimo, aprovechando que el general Mola había muerto. Entonces él toma el poder dentro de la falange española, dentro de los nacionales españoles, y todos los demás generales se rinden ante él, ante su poder, y pasa a ser el generalísimo, el dictador Franco. Aquí fue algo parecido. Bueno, se convierte en arconte único Solón. Cancela todas las deudas de todo el pueblo que tenían con los terratenientes y con los aristócratas. Prohíbe préstamos que tengan a los seres humanos como garantía de pago. Busca mantener la libertad del ciudadano griego y lo logra. Liberó a los esclavos por deudas. A pagar las deudas, ustedes ya no son esclavos. Eran una especie de hilotas también. Pero Solón, dentro de todas sus famosas reformas, que es cuando empieza la génesis de la democracia ateniense, comete un grave error. No redistribuye las tierras, y las tierras fue el factor principal por el cual la gente se había esclavizado o se había endeudado. No las redistribuye, entonces siguió el problema. Y él permite la participación de nuevos elementos en el gobierno. Ya el gobierno no está encerrado y como solo él manda, lo empieza a abrir. ¿Y cómo se llama eso? Al abrir un gobierno y empezar a dar derechos. Democracia. La riqueza marca la diferencia en las clases sociales dentro de Atenas. Todavía, jóvenes, quiero que tengan esto claro, la democracia no había empezado, estaba apenas iniciándose, era un experimento que estaba haciendo Solón. Las 4 clases sociales de Atenas. Primero, los arcontes eran de las 2 primeras clases, el gobernante que era Solón y los que seguían. La tercera clase era compuesta por 400 hombres que podemos decir que eran la parte administrativa del gobierno, los burócratas. Actualmente decirle burócrata una persona es ese sentido peyorativo, porque lo relacionamos con un sindicato, con un tipo que cobra y que no hace nada y es un empleado público. Los burócratas antes no eran así. La burocracia eran los administradores. En este caso, estos 400 hombres se llamaban boulé, eran los administradores, la tercera clase. Y los pobres, pero los pobres, gracias a Solón, ya podían votar en la asamblea. Entonces ya tenemos que a los pobres ya le dan un derecho, aunque sea ser oídos, aunque sean mayoría, no les hagan caso. Pero por algo se inicia. Solón, es como decirles, no es funda, hace una corte popular que se llama
Eliea. Ya se me fue la palabra. Bueno, programa esta corte o la hace. Bueno, él la hace. Y al ser popular viene del pópulo, del pueblo. La Eliea era para pelear casos juzgados por los arcontes. Resulta que antes los arcontes eran juez, parte, testigos, eran todo. Y si juzgaban a un pobre, el pobre tenía que quedarse callado, pasara lo que pasara. Él, cuando funda la Eliea, ya esa persona, si no está de acuerdo con lo que hizo él, con lo que dictaminó los arcontes, van y es una especie de sala cuarta. Pueden ir ante ellos y apelar. En la Eliea, un ciudadano común podía acusar a un arconte. Si resulta que después sale inocente, entonces dice, este arconte fue el que me echó el rey. Entonces podía acusarlo de corrupción. Y los griegos en eso eran muy estrictos. Los funcionarios públicos eran responsables ante la ciudadanía. Si un funcionario público fallaba, nada que ver con lo que tenemos ahora, tenía la responsabilidad de pagar por sus actos. ¿Recuerdan el Código de Hammurabi? La ley del talión. Los griegos también aplicaron eso. Ven cómo el Código de Hammurabi impactó en otras culturas. He aquí otro ejemplo. Define al ciudadano como una persona involucrada en asuntos públicos. Ya le da derechos y deberes al ciudadano para que pueda intervenir en las cosas del Estado. Pero así como tiene derechos, también tiene deberes. O sea, se resume en todo esto. Solón sienta las bases de la democracia ateniense. Tengan esto claro. Lamentablemente las mujeres excluidas, porque recuerden que los hombres griegos padecían de misoginia. Misoginia es desprecio hacia la mujer. Este era Solón, con su famosa barba, como todos los griegos. ¿Qué era la tiranía? Bien. El proceso de la tiranía se acentúa cuando hay un enfrentamiento entre aristócratas y campesinos. La tiranía surge a raíz de ese enfrentamiento. Pisístrato, pariente de Solón, en el año 560 a.C., toma el poder en medio de ese problema, en medio de esa edad oscura. De nuevo se convierte en arconte único, pero él toma el nombre de tirano. El tirano griego generalmente buscaba un clientelismo político. Les voy a poner un ejemplo de eso así rápido. En el año 48, los campesinos costarricenses cultivaban una parcela de frijoles. Vendían un quintal de frijoles en 5 colones, digamos, de la época, a un intermediario. El intermediario lo vendía al distribuidor en 10 colones. Y el distribuidor se lo vendía al comprador, a la gente del pueblo, en 15 colones. Entonces, cuando entra Liberación Nacional, cuando entra José Figueres Ferrer, funda el Consejo Nacional de Producción, el CNP. ¿Y qué es lo que hace José Figueres con eso? Elimina al intermediario. Entonces el CNP va donde el frijolero, y ese quintal que él vendía en 5 colones, se lo compra de una vez en 15 colones. Entonces el frijolero queda súper agradecido y lógicamente se vuelve liberacionista. Por hacerle ese gran favor es lo que se conoce como un clientelismo político. Se elimina el intermediario, entonces ya el CNP le vende directamente al comercio. Y como si fuera poco, el CNP produce unos estancos o expendios, como se llamaba, que era una especie pues de palí pequeñitos para la gente, donde esos frijoles que valían 15 colones, el Estado se lo vendía al pueblo en 12 colones y se asumía la pérdida de 3 colones. Hasta que llegó Carazo y lo cerró y todo eso. Bueno, entonces el Estado asumía la pérdida, porque recuerden que un Estado no puede tener rédito, no puede tener ganancia.
el Estado está para servir, no para ganar. Entonces todo ese ambiente creaba un clientelismo político, gente del pueblo agradecida con el gobierno por lo que les estaba dando. En Grecia sucede lo mismo, entonces Pisístrato, pariente de Solón, yo creo que era sobrino, va creando un clientelismo político, le va haciendo favores a cierta gente para que estén a la par de él y lo ayuden. Y con eso mantiene el status quo, o sea, mantiene todo lo que Solón había dejado. Ofrece tierras y préstamos a los campesinos. Y claro que pura vida. Antes las tierras eran solo de los aristócratas, ahora no. Él compra tierras y se las vende a los campesinos. Y también produce ese clientelismo político. Y este tirano logra el favor del pueblo. Embellece las ciudades. Entonces los impuestos que ellos pagaban, todos están viendo. ¿Quién puede hablar algo sobre las ciudades griegas que son preciosas? Crea empleos. Apoya el comercio de exportación, cerámica, ganado, lo que fuera. Porque recuerden que yo le dije que la geografía griega era muy árida. Apoya las clases mercantiles e industriales. Pues genera empleo, genera divisas, se vuelve muy popular. Muy bien. Y como sucede históricamente y siempre se repite, nunca ninguna segunda parte fue igual que la primera. Ya tenemos el caso muy claro de varios hijos de expresidentes del país. En este caso aparece Hipias. Cuando él murió, heredó el poder y él hizo todo lo contrario. Hipias fue el que empezó a darle el nombre actual a la tiranía. Hipias termina desterrado y le fue muy bien que no lo hayan matado. Este era Clipselo. La tiranía. Vamos a ver otra vez. Los aristócratas pretenden restablecer la oligarquía. Cuando se quitan de encima a Hipias, dice, bueno, vamos a agarrar otra vez el poder y nosotros los oligarcas vamos a mandar sobre esto. Clístenes se opone. Todo está vivo Clístenes. Debilita el poder de las localidades y regiones tradicionales. ¿Y qué es lo que hace con esto? Al debilitar el poder, que los representantes de esas ciudades no tienen tantos derechos como pensaban que tenían. Y así socava el poder de la aristocracia. Entonces convierte a los demos en la base política. Demos en griego quiere decir pueblo. Entonces los pueblos, en lugar de ser los aristócratas, los que mandan son los pueblos. Y empezamos a utilizar la palabra demos, que los organiza en 10 tribus. Cada pueblo es organizado en 10 tribus. Cada tribu constaba de una representación. Cada tribu escogía al azar 50 miembros que formaban un consejo de 500. No era que porque alguien era muy popular, era por la suerte. Aprobaban leyes en un debate libre y abierto. Vea, ya es el demos el que aprueba las leyes, ya no es el areópago. Las reformas refuerzan el papel central de la Asamblea Ciudadana. Ya la Asamblea Ciudadana es la que tiene el poder, es soberana. Empiezan a utilizar el término democracia. Ahora bien, kratos o kratios quiere decir poder. Demos, pueblo. Entonces kratios o kratos es el poder del pueblo, esa es la democracia. La gerontocracia es el poder de los ancianos. La plutocracia no es el poder de Pluto, dijo el perro de Mickey. La plutocracia es el poder de los ricos. Y ahí seguimos. Bueno, con Clístenes empezamos a usar el término democracia. Demo, gente, pueblo, kratia, poder. Okay. Se sientan las bases de la democracia ateniense. Se sientan las bases. Empezó Solón y sigue Clístenes. Todavía no se practicaba la democracia como tal. Este era Clístenes. Ya después vino Hipias y lo echó todo a perder y lucharon. Bueno, cultura. Después de la Edad Oscura, se revitaliza el arte y la literatura. Recuerden que Grecia tuvo varias edades oscuras, igual que Egipto. La cerámica y la escultura son influenciados por el Oriente. Quiero que sepan algo. Las primeras esculturas y cerámicas griegas no tenían la belleza que vemos ahora. Y los de ustedes que han estado en el Louvre y que han visto esas obras de arte, bueno, quiero que sepan que no siempre fue así. Los griegos, en un principio, el Oriente al cual copiaron era a Egipto.
Figuras en alto relieve, sí, pero sin expresión, muertas. Pues aquí está, especial a los egipcios, esculturas de tamaño real y eran rígidas. Después fue que ellos ya empezaron a llevar su escultura a otro nivel. Vemos que de anatomías había montones y buscaban la perfección en el ser humano, especialmente entre los hombres. Aquí valga de nuevo, recuerden que los griegos muchas veces se les tilda de homosexuales, pero para ellos era el sexo entre iguales, buscaban la perfección espiritual y física. El que mandaba era el hombre, entonces tener sexo entre hombres era lo normal. Habrán, digamos, hubo algunos que tal vez sí eran homosexuales, pero en su mayoría no lo eran. ¿Quién puede tildar de homosexual a un espartano? Sin embargo, recuerden que ellos ponían en la falange de los hoplitas al amado adelante y al amante atrás, para que lo protegiera. Bueno, son cosas antropológicas que hay que ubicarse en ese momento. La poesía lírica es lírica, no épica, énfasis en las emociones humanas. La poesía lírica quiere decir que se basa en sentimientos como el amor, la ciencia, las cosas espirituales. La épica es basada más que nada en guerras. La épica batalla de Maratón, la épica batalla del Paso de las Termópilas. Ya en ese momento los griegos cambian y su literatura y su poesía es completamente emociones humanas, espiritual. Dentro de esta cultura surge la excepción que confirma la regla, una mujer. Los atenienses consideraban a la mujer muy inferior al hombre. Los espartanos no tanto. Una de estas mujeres aprende a leer y escribir y una gran poetisa se llamaba Safo. Safo era de la isla de Lesbos, de ahí viene la palabra lesbiana. Safo era casada, pero tenía una amante mujer. Hay varias poesías que ella le dedica a su amante, y eso era normal entre ellos, eso era visto normal. Safo es una excepción, una gran poetisa. Esta era Safo, como les dije, algo increíble para la época. Después tenemos otro gran, pues tal vez no era poeta, era escritor e historiador. Historia en griego quiere decir investigación, historiador es el que investiga. Todo esto que le estoy hablando de los griegos, en mucho se debe a este señor que se llamaba Hesíodo. Hesíodo hizo un libro que se llamaba Los Trabajos y los Días, y en eso describió el acontecer diario de los griegos. Vea que se parece a Chuck Norris. Igualito Chuck Norris. Eso es solo como información, no es que vaya a salir en el examen. Hagamos un punto de aparte y hablemos de la Grecia clásica, las guerras médicas. Se llamaba así porque era de los medos. Los medos es la cultura original de los persas, actualmente Irán, los iraníes. No es que estaban peleando enfermeras y médicos ahí. Se considera que las 3 guerras médicas que hubo fue una contienda entre la libertad y la esclavitud. Libertad por parte de los griegos y la esclavitud por parte de los persas. Darío, el padre de Jerjes, el que lo pintan todo maricón en la película de 300, y eso es mentira, que él sale vestido dorado, todo homosexualizado. Jamás, Jerjes no era así. Jerjes era un hombre de verdad, pero así es Hollywood. Darío resulta que conquista Jonia. Jonia era una polis griega, pero Jonia se le pone mozote. Resulta que Jonia se levanta en armas. Entonces Atenas va y ayuda a Jonia. Al último, la ayuda pues no sirvió de mucho porque Darío pudo reconquistar Jonia, pero quedó con sangre en el ojo contra los griegos por estar remetiendo, según él, en lo que no les importaba.
Entonces, para vengarse, invade territorio continental griego. Graso error. Resulta que el primer enfrentamiento que se da entre los griegos, y valga decir, aquí fueron solo y únicamente atenienses, aquí Esparta no entra, es la famosa batalla de Maratón. Bueno, aquí no tengo una pizarra para dibujarlo, pero Maratón era un paso. Imagínense lo siguiente: aquí tenemos una colina, aquí tenemos otra colina, bajo un risco. En ese risco hay un paso donde solo podían pasar 4 o 5 hombres pegados hombre con hombre. Entonces los hoplitas atenienses, también me equivoqué, los atenienses y los platenses. Resulta que era otra polis griega. Los atenienses le van a pedir ayuda a Esparta. Esparta estaba en unas fiestas religiosas y dijo que no, que cuando terminaran las fiestas iban y los ayudaban. Recuerden esto, que atenienses y espartanos eran enemigos, pero como era algo de la nación griega, entonces sí se unían. Era algo parecido a los japoneses con el kamikaze cuando Kublai Khan invadió Japón, porque estaba dividido, y cuando se dio cuenta todos los japoneses se habían unido y los derrotaron con los famosos vientos sagrados, que era el kamikaze, que de un momento a otro se hizo una tormenta y hirió todos los barcos a Kublai Khan, que era cuando Marco Polo estaba conmigo. Bueno. Entonces Esparta dice que no, que ellos van después. Milciades era el general ateniense que estaba a cargo de eso. El tipo era un genio. Lo que hace es que empieza a mandarle de 4 en 4 la infantería ateniense para punzar a los persas. Hacen que los van a atacar, y entonces se vienen corriendo, y los persas piensan que son unos cobardes y se vienen corriendo atrás de ellos. Pero arriba estaban todos los arqueros y ya se imaginan la masacre que hicieron. Y se lo hicieron varias veces. Temístocles era el otro general griego. Entre los dos fueron los que derrotaron a los persas. Quiero que les quede claro. Primera guerra médica, solo atenienses y platenses, los espartanos no participaron. Cuando los espartanos llegan, ven el campo sembrado de cadáveres, y los atenienses, muy orgullosos, especialmente Milciades y Temístocles, le dicen: ustedes aquí ya no hacen falta. Y eso para ellos, se imaginan la ofensa que fue. Se quedaron picadísimos, porque ellos, la guerra era un deporte, entonces simplemente, bueno, fue algo que no les gustó para nada. Aquí viene la historia de las Olimpiadas. Según Heródoto, otro historiador griego, dice que Filipides recorrió 246 kilómetros del paso de Maratón a Esparta para avisarles que habían ganado. Aquí surge la duda: ¿qué tenían los atenienses que irle a decir a Esparta que habían ganado si no los apoyaron? O tal vez surge la otra duda: querían picarlos más. Según Plutarco, dice que no, que ese soldado no era Filipides, sino que se llamaba Tersipo, y que Tersipo fue corriendo hasta Atenas, que es una instancia parecida, a decir que habían ganado. En lo que los dos coinciden es que, ya fuera Filipides o fuera Tersipo, apenas llegaron, dijeron: ganamos, y cayó muerto, reventado. Entonces, en honor a él es que se hacen la maratónica y después ya las Olimpiadas. Así finaliza la Primera Guerra Médica. Entonces Darío queda picado. Este era el general Milciades. Este era Temístocles. General en griego se dice strategoi. De ahí viene la palabra estrategia o estrategas. Estos dos eran strategoi, famosos por haber derrotado a los persas en la Primera Guerra Médica. Supuestamente este era Filipides y este otro era Tersipo.
Aquí es cuando llegue y muere, dice que habían ganado. La Segunda Guerra Médica. Temístocles, la parte general, era un gran almirante y desarrolla 200 trirremes, una armada de 200 trirremes. En el libro que ustedes tienen hay una foto de un trirreme que está está construido por la armada griega actual. Se llamaba trirremes porque tenían 3 pisos de remos. Encima tenían una plataforma donde iba toda la infantería marina, que se puede llamar así, y al centro tenían una punta de acero. Buscaban pegar contra el buque contrario y partirlo en 2. Si eso les fallaba, simplemente brincaban de esa plataforma a la nave contraria y ahí los masacraban. Esto creo que se puede ver más o menos bien en la segunda parte de 300, donde habla del nacimiento del imperio. Ahí aparecen varios trirremes. Bueno, entonces Atenas se va convirtiendo en una potencia marítima, mientras que Esparta se va convirtiendo en una potencia terrestre. Jerjes, hijo de Darío antes de morir le había hecho jurar que tenía que vengar a su padre. En una de esas películas se ve como que Temístocles mata a Darío. Eso es mentira. Darío murió en Santa Paz, en Persia. Así que no hagan caso de esa película. Bueno, aparece Jerjes, como le digo, que lo ponen todo amanerado, y eso es mentira. Y Jerjes ataca de nuevo el territorio continental griego y va por el paso de las Termópilas. Resulta que Jerjes manda unos emisarios y le dice a Leónidas que se rinda. Y jamás un espartano se iba a rendir. Y esa era la excusa que ellos querían por no haber participado en la Primera Guerra Médica. El otro rey de Esparta estaba desterrado porque no recuerdo qué torta se había jalado. Entonces quiero que sepan esto, que les quede claro. No fueron solo 300 hoplitas los de Leónidas. Lo que pasa es que quienes iban a la cabeza era la guardia personal de Leónidas, que eran estos 300 hoplitas. Ya ustedes saben que es un hoplita. Pero también iban unos cuantos atenienses, unos cuantos platenses y muchos que él rechazó. Y les voy a decir por qué él rechazó. Porque de camino, cuando se los topa, él les pregunta, esta parte sí es cierta, de la serie 300, que se voltea donde un chaval le dice, ¿vos qué sos? Donde un ateniense dice, artesano. ¿Y vos qué sos? Escultor. ¿Vos qué sos? Campesino. Se voltea donde los espartanos le dice, ¿usted qué es? Soldado. Usted, soldado. Se voltea, por eso, mejor devuélvanse, prepárense para la segunda parte. Bueno, efectivamente Leónidas fue con 300 y más o menos 10.000 soldados de otras polis que estaban atrás de él. El paso de las Termópilas era muy parecido al paso de Maratón. Entonces de nuevo le vuelven a hacer la misma trampa y los persas de nuevo vuelven a caer de pollitos. Eso que hicieron un muro con los cadáveres también es cierto. Es cierto cuando el delegado de Persia le dijo a Leónidas, les vamos a tirar tantas miles de flechas que vamos a oscurecer el cielo. Entonces un general de Leónidas le dice, ay qué lindo, vamos a pelear en la oscuridad. Todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Entonces Leónidas utiliza los hoplitas, como les dije, que era una falange, era una formación rectangular, uniforme, compacta. La parte donde ellos van tirando por los riscos a los persas, eso es cierto. Hasta ahí todo va bien. Efialtés, que sale con una joroba y todo eso es mentira. Efialtés no era así. Fue traicionado por Efialtés de Tesalia. Efialtés era de la polis de Tesalia. Tesalia también había mandado unos soldados. El tipo deserta, se va a hablar con Jerjes y por dinero y sexo y un montón de cosas traiciona a Leónidas. Los persas no sabían que había un paso de las Termópilas, que había un paso por aquí donde ellos podían caerle por detrás a los espartanos. Efialtés
lo traiciona y derrotan, entre comillas, a los espartanos. Claro, ustedes se imaginan que durante 2 días detuvieron 300 a 150.000 persas. Eso es increíble. Pero el asunto no termina ahí. Actualmente, en griego, decir efialtes es un insulto. Es peor que mentar la madre. Efialtes es sinónimo de pesadilla. Y en el lenguaje común, en el lenguaje católico de los griegos, efialtes es peor que mentarle la madre a alguien. Es sinónimo de traidor, Judas. Bueno, ¿qué puedo decirles? Imagínense los peores peyorativos que hay. Y ahora van a notar algo cuando les enseñe la imagen de efialtes. Recuerden que esto ahora también mi hijo, que es el que me está grabando, me va a ayudar a subirlo al aula virtual. Yo se lo estoy explicando, pero ven en el aula virtual. Bueno, este maldito de efialtes, aquí está el dato, eran de 6.000 a 9.000 soldados más aparte de los espartanos. Efialtes era uno de esos y desertó. Este es efialtes. Vean la diferencia que tiene la barba con los grandes generales y filósofos griegos. Vean que la barba está recortada y tiene un puñito. Eso era signo de desprecio para los griegos. Si algún día van a Grecia, nunca digan ese nombre porque le pueden meter esto un balazo. Es el peor insulto que ustedes se puedan imaginar. Y vean hasta la cara que le ponen de Hewlett Packard. Bueno. La Segunda Guerra Médica. Cuando es derrotado, o no derrotado, cuando logran vencer a Leónidas por esta traición, Leónidas manda a uno de sus generales más queridos, porque ya había logrado lo que él quería, que era retener y detener por un tiempo la invasión, mientras los demás se organizaban. Este general fue y le avisó a todos los demás. Entonces ahora sí, la segunda parte de las guerras médicas fueron todos. En un principio, recuerden esto, la primera guerra médica fue solo Atenas y los platenses. En la segunda guerra médica inicia solo Esparta y después es Esparta, Atenas, perdón, Tesalia, Tebas, todos, absolutamente todos contra los persas. Entonces este general regresa, se organizan y Atenas evacúa su ciudad. Los persas llegan y queman, según ellos, pero no encontraron a nadie. Lo de la tierra arrasada, como hicieron los rusos con Napoleón Bonaparte en 1812, que evacuaron Moscú. Entonces los atenienses se van a la isla de Salamina, que queda ahí en el centro del Peloponeso. Temístocles, con esos 200 trirremes, es el que lidera la famosa batalla naval de Salamina. Les dije que los persas de nuevo volvieron a caer como conejos. Para ir a la isla de Salamina, era algo parecido a las Termópilas y al Maratón. Aquí viene el territorio continental griego, se hace acá, hay un paso muy, muy estrecho, y la isla de Salamina está en el centro. De nuevo, Temístocles empieza a mandar 2 trirremes que pican a los persas y los persas se vienen atrás y cuando entran simplemente le cierran el paso y se encuentran con 200 trirremes que los masacran. De nuevo se fueron de pollitos. El famoso Jerjes hizo una anécdota que es histórica. Le dio tanta cólera que mandó de darle de cadenazos al mar, porque le echó la culpa al mar. Se ven en ese ridículo, soldados dándole con cadenas al mar. Bueno, para que hagan usted la mentalidad. Entonces el héroe de la Segunda Guerra Médica es Temístocles. En el norte del Peloponeso, los espartanos derrotan definitivamente a los persas. La parte marítima fue encargada a los atenienses. Muy bien. Se van los persas. Atenas emerge como una potencia marítima. Y ya Esparta lo ve como que no le conviene mucho, ya lo ve como un peligro.
Entonces Atenas forma, por las buenas o por las malas, lo que se conoce como la Liga de Delos. De nuevo, estados amigos, estados complacientes o estados subjugados o simplemente estados invadidos. Y forma la Liga de Delos, como pasó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial con los aliados y la potencia del eje y la Triple Entente y toda esta cuestión. Atenas ataca al Imperio Persa y lo derrota en la Tercera Guerra Médica. Aquí el asunto fue diferente. Aquí de nuevo se unen todos. Los espartanos desembarcan y atacan a los persas por tierra. Los atenienses los atacan por mar, pero ya en territorio persa. Ya no iban a esperar a que ellos los atacaran más. Entonces ya los medos, o Jerjes, se da por derrotados definitivamente y nunca más vuelve a poner un solo dedo en territorio griego. Saquen el aforismo o la alegoría. Si 300 hoplitas le hicieron lo que le hicieron ahora, imagínense unos 200.000 soldados griegos, la clase de paliza que se llevaron. Bueno, ahí termina la Tercera Guerra Médica. Después de eso Atenas ataca a unos estados griegos que no querían ser parte de ellos. ¿Estás conmigo por las buenas o por las malas? Bueno, en el año 450 a.C. aparece Pericles. Pericles es la tercera base fundamental de la democracia en Atenas. Expande la democracia y fortalece lazos con Esparta. Procura que Esparta ya no sea su enemigo. Él pensaba que el enemigo se destruye haciéndolo amigo. Pericles llega al culmen de la civilización ateniense. Recuerden de nuevo aquello que le puse en la pizarra, los 5 estadios. Este es el tercero, lo máximo que llegó Atenas fue con Pericles. Pericles funda o establece una nueva organización dentro de Atenas que se llama Eclesia, que quiere decir asamblea. De ahí viene el libro de la Biblia que dice Eclesiastés, de la asamblea. Está compuesto por ciudadanos mayores de 18 años y llegan a ser de viaje 43.000 miembros. Pericles es el que fortalece las reformas de Solón, las de Clipselo, y le da más poder al pueblo. Aprobaba las leyes, guerra y policía exterior. Esa era la iglesia. 43.000 personas, yo no sé cómo se ponían de acuerdo. ¿Dónde es que se reunían? Recuerdan que en la primera clase yo les hablé sobre la Acrópolis, Acro, cabeza, ciudad de la cabeza, de la Acrópolis, la parte que estaba arriba donde estaba el Partenón. Ahí estaban los arcontes y abajo era donde ya se reunía la iglesia, el pueblo. Tenían un grupo de secretarios que se llamaban los pritanos, que eran 500, ellos preparaban la agenda para la iglesia. Pericles, la administración rutinaria de asuntos públicos, consideraba que tenía que ser regida y nombra a ciudadanos magistrados elegidos al azar por un año de cualquier condición social. Eso era una lotería, así como podían ser electos. Alguien con un gran cerebro puede ser electo el idiota más grande. Sirva ejemplo en nuestra asamblea legislativa. Ya sabemos que tenemos una persona que es muy buena pintando uñas, que no sabe escribir, y hay un montón así. Bueno, eso lamentablemente también pasaba en Grecia. Y recuerdan aquella frase que les dije de que el problema de la democracia es que cualquier tonto opina. Aquí ellos, bueno, pasaban por eso. También elegían a 10 generales, como les dije anteriormente, se llamaban estrategoi. Eran elegidos por voto popular para tratar asuntos del Estado. Eran los estrategas, los cerebros pensantes. Pericles fue reelecto 15 veces como general, como estrategoi. Todos los funcionarios públicos estaban sujetos al escrutinio y ser retirados de su cargo. ¿Qué es escrutinio en la investigación? El escrutinio popular. Si cometían un error se les investigaba, y si eran como el cementazo o esa gente, afuera, desterrados o hasta la pena de muerte. El ostracismo era una manera de investigarlo, suena como a ostra, no, pero ostracismo quiere decir en griego cerámica. Entonces ellos escribían en una tabla de cerámica
¿Sí o no? Si el no ganaba después que el funcionario público había hecho su exposición y la defensa de su función pública, puede ser exilado hasta por 10 años. Eso es lo que todavía se conoce, estoy en el ostracismo, o sea, me tienen exilado, me tienen desterrado. Aumenta el interés de los atenienses en la democracia, ¿por qué? Porque los hace participar y los hace parte del gobierno. El poder estaba en manos de la ciudadanía. Entonces Pericles es el que fundamenta, el que fortalece y es el que llega al máximo con la democracia. Ya tenemos 3, recuerden, Clipselo, Solón, Pericles. Las clases bajas eran elegibles para cargos públicos, no importaba que usted fuera pobre o fuera rico, tenía el mismo derecho. Impuso sueldo para todos los burócratas. ¿Por qué les puso sueldo? Porque así los obligaba a trabajar. Tenían que responder. La democracia seguía siendo excluyente solo para hombres. Esta era Pericles, con su toga de orador y su casco de general. Bajo. Corte. Cortemos un momento.